en la mujer cristiana. No sé si el camarógrafo puede hacer un close-up desde ahí. Este es el libro que hemos escrito, ¿verdad? El uso del velo en la mujer cristiana. El significado bíblico según 1 Corintios 11, 2 al 16. Muy bien, cuando lo tenga, se pone de pie para honrar la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 11, vamos a ver desde el verso 2. Casi no nos da poner los lentes por los aparatitos que andamos. Bueno, ¿lo tenemos? 1 Corintios capítulo 11, verso 2 al 16. Leemos, guiados por el Padre, el Hijo y el poder de su Santo Espíritu, que nos dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le he dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso, maravilloso de Jesús, yo le doy gracias, le doy gloria, le doy alabanza a mi Dios, porque usted es bueno y su misericordia, Padre, es para siempre. Me pongo, Señor, en sus manos para dar esta enseñanza. Use mi boca para poder instruir, capacitar a los hermanos de esta iglesia, como aquellos que nos miran por las redes sociales o que nos han de ver por YouTube o por cualquier red social, Señor. Esperamos que estas enseñanzas sean de mucha bendición. En el nombre poderoso de Jesús, gracias le damos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, si es tan amable. Gloria a Dios. Voy a rogar que me preste mucho esa atención. Agarre su libro en su mano y vamos a ir paso a paso. Acuérdense que las enseñanzas son así, tranquilas, ¿verdad? Pero lo importante es poder aprender. Página 1. Me cuesta meterme esto aquí. Página 1 dice: el uso del velo en la mujer cristiana. Introducción. El apóstol Pablo, en el capítulo y versículos que hemos leído del pasaje bíblico, nos enseña sobre de cómo debe ser la apariencia, vestido, más conocido como atavío de la mujer,
en los cultos o actividades cristianas. Y también el apóstol ha de señalar varios puntos de interés que iremos mencionando a medida vayamos avanzando en nuestro tema, usando y seleccionando la interpretación de versículos en grupo o individuales que hablen de puntos de interés para una mayor comprensión del tema en general. Así de que ahí está la introducción. Se nos dice que el apóstol Pablo en este pasaje de la Biblia habla del vestido o el atavío de la mujer, de cómo la mujer se puede presentar en lugares públicos, en la iglesia. Y aparte, en los versos que hemos leído, el apóstol Pablo tiene que tocar muchos temas importantes, hermano, en conjunto con este. Número 1, ahí está el primero. La jerarquía o grado de autoridad establecidos por Dios, según 1 Corintios, capítulo 11, verso 2 al 5. Leamos 11, verso 2. Dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza ¿de qué? De Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En este primer punto aprendemos la jerarquía o los grados de autoridad que Dios ha establecido. Mire qué importante. Dios es sabio. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y Él ha puesto jerarquía o grados de autoridad. Yo sé que a veces, hermano, en la vida popular o común que nosotros vivimos, a veces los hombres hacen bromas, o las mujeres también, y dicen: a ver, ¿quién manda en la casa? ¿Han oído ustedes eso? ¿O han preguntado, quién es el que manda aquí? Entonces nosotros lo hacemos como broma, pero lo cierto es que bíblicamente Dios dejó establecido que hay grados de autoridad, y eso es lo que el apóstol Pablo enseña acá. Entonces veamos esos grados de autoridad. Dice el literal A: el apóstol Pablo en estos versículos bíblicos utiliza la palabra cabeza para referirse al grado de autoridad que alguien puede tener. Y estos son los grados de autoridad según el verso 3. Dice que Cristo es la cabeza ¿de quién? Del varón. Quiere decir que Cristo es la autoridad del varón. Y el otro, el varón es la cabeza de la mujer. Quiere decir que el varón es la autoridad de la mujer. Y en Génesis 3:16 se nos enseña que desde el principio, por designio divino, el hombre sería cabeza ¿de quién? De la mujer. Yo sé que, hermanos, a veces este tema también es controversial, porque más adelante vamos a ver de que el hombre confunde que es ser autoridad con el machismo, ¿verdad? Que quiere tener dominada a la mujer en todo aspecto. Pues eso no es bíblico. El machismo no aparece en la Biblia. Lo que sí aparece es una autoridad. Ahora, por otro lado, también tenemos, así como el hombre se cree muy machista, tenemos también la liberación femenina. Hoy le llaman las mujeres empoderadas. O sea, no están ni empoderadas en Dios, que bueno fuera para que tengan poder de Dios, sino que están empoderadas porque quien lleva los pantalones en la casa es la mujer. Ahora, tenga usted en cuenta, hermana, que si usted es la persona que a veces quiere llevar la autoridad en la casa, tenga en cuenta, número 1, que esté en contra de lo establecido por Dios, ¿verdad? Y también usted que es machista, tome en cuenta que eso tampoco le agrada a Dios. Entonces, de la autoridad que Dios está hablando es
que el hombre sea el sacerdote de la casa, el hombre de Dios, el que guía, el que enseña, el que comunica la Biblia, el que guía a su familia en el camino del Señor. De esa autoridad el Señor está hablando. Amén. Entonces, los americanos tienen un dicho en inglés que dice, yo no sé hablar mucho inglés, pero vamos a ver si me sale el inglés, ¿verdad? Dicen, happy wife, happy life. Happy wife, happy life. Como quien dice, si la mujer está contenta, tu vida va a estar feliz. Amén. Pero ahora pasa algo, hermano, y lo hemos visto en las iglesias. Y no solo en las iglesias, sino que lo hemos visto en la vida común. Cuando la mujer quiere llevar las riendas, hermano, de una casa, ya dijimos, número uno, está en contra de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos en contra de la palabra de Dios, pues obviamente estamos en contra de Dios. Y entonces las cosas van a salir mal. Sea que esté en la iglesia, que sea una mujer común del mundo, siempre las cosas salen mal. Ahora, ¿por qué? Porque por alguna razón Dios dijo que el hombre tiene que ser la autoridad de la mujer. Han habido muchísimos problemas porque la mujer a veces se cree una autoridad cuando Dios la autoridad la puso sobre el hombre. ¿Alguien está entendiendo, hermano? Vamos a continuar porque hay mucho que aprender. Dice el otro, el varón es la cabeza de la mujer. Quiere decir que el varón es la autoridad de la mujer. Dice, bueno, ya vimos Génesis, ¿verdad? Hay un pasaje de la Biblia que dice que la mujer se sujete ¿en qué dice? En algunas cosas. No, dice en todo. Pero estamos hablando, hermano, cuando las cosas van bien en el camino del Señor. Pero imagínate que un hombre le quiera prohibir a la mujer venir a la iglesia, le quiera prohibir caminar en el camino de la salvación, le quiera prohibir orar, le quiera prohibir leer la Biblia. Entonces ahí sí las cosas cambian, hermano, porque el hombre no está siendo un sacerdote. Entonces el hombre está llevando la familia por otro rumbo. Pero de lo contrario, cuando es un siervo de Dios, cuando es un varón de Dios y ha aprendido a ser sacerdote y es cabeza, la mujer debe estar sujeta. ¿Alguien está entendiendo? Luego dice, y Dios es la cabeza de Cristo. Quiere decir que Dios es la autoridad de Cristo. En Juan 12:28 se nos enseña que el Padre, o sea Dios, es mayor que Cristo. Por lo tanto, Dios es la autoridad o cabeza de Cristo. Pasemos a la página número 2, por favor. Y dice así, en los versículos 4 y 5, nuevamente el apóstol Pablo utiliza la palabra cabeza, pero esta vez para referirse a la cabeza de la persona. Y la otra cabeza que menciona se refiere a la autoridad, tal y como lo hemos mencionado anteriormente. El verso 4 dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Dice ahí que significa la palabra afrenta. Respuesta, vergüenza o deshonra. Lo que significa es que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta avergüenza o deshonra a Cristo, que es su autoridad, porque el pasaje bíblico enseña que el varón no debe cubrirse. Antes de que yo siga, porque ya vamos a explicar qué es esto, claramente dice que el varón no debe cubrirse la cabeza. Por si me llegara a olvidar, aunque esté escrito en el libro, los varones tenemos que aprender que nosotros no debemos cubrirnos la cabeza. Yo no soy judío. Los judíos se cubren la cabeza siempre que oran, siempre que leen, ¿verdad? Se cubren la cabeza. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, ¿qué dice? Afrenta a su hacedor. Entonces, esto no debe pasar. Ahora, usted dirá, pastor, ¿qué está diciendo si nosotros no nos cubrimos la cabeza?
Pues aquí es buena la enseñanza, pero también es buena la obediencia. A veces hay hermanos que vienen con gorras al culto, o con gorros, ¿verdad? Con gorros. Lo hemos visto en los ayunos, lo hemos visto en muchas partes. Pero bíblicamente usted tiene que aprender que no se debe de cubrir la cabeza, porque dice, afrenta tu hacedor. Fíjate que hasta la gente popular de las religiones, hermano, cuando van a la iglesia popular, ¿sabe qué hacen? Se quitan el sombrero, se quitan la gorra. Cuanto más nosotros que adoramos a un Dios vivo. Los hombres tenemos que aprender ese principio. No debemos cubrirnos la cabeza en un culto. La mujer, por lo contrario, sí debe cubrirse. A ella le es honroso, dice. Te voy a seguir porque más adelante vamos a tocar ese punto. Dice así un marco histórico del pasaje. En la cultura judía, los hombres se cubrían la cabeza para orar y lo siguen haciendo en la actualidad utilizando el famoso talit. Ahí está el dibujo y aquí tengo que un amigo judío me lo regaló. Vea, este es el talit. Este es el manto judío. Este se ve que ya está viejito, está desgastado, lo han usado mucho el judío orando, ¿verdad? Ya al ratito lo voy a mostrar donde siga leyendo. Dice así, utilizaban el talit para orar, que era un manto de 4 puntas. En cada punta tiene flecos que le recordaban a los judíos los mandamientos de Dios, como lo hacemos hoy en día los cristianos al cargar nuestra Biblia en nuestras manos, que también nos recuerda los mandamientos y las leyes de Dios. Recordemos que en aquellos tiempos no se tenía la Biblia como la tenemos en estos tiempos. Incluso ni siquiera se había terminado de escribir el Antiguo Testamento. Entonces Dios creó y ordenó a los hebreos usar el talit para que tuvieran en mente los mandamientos que Él había dictaminado y que los cumplieran. Busquemos en la Biblia, por favor, ustedes me ayudan para ir más rápido. Deuteronomio 22:12. Y alguien lo lee en voz gigante, por favor. Deuteronomios 22:12. ¿Qué dice? Fuerte, hermano. Y harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Hará flecos, ¿en qué dice? Con el manto con el que te cubras. Vamos a quitar las mantelinas ahorita para mostrar. Aquí están, estas son mantelinas que ustedes ya conocen. A lo mejor el talit, eso se llama talit. ¿Ya? Vamos a mostrarlo ahorita. Los judíos, esto es bíblico, hermano. Esto es bíblico. Esto no es un invento de hombres. Ellos utilizan el talit, ¿ya? En la parte de aquí tiene una oración. Esto lo tiene la estrella de David y otros símbolos. Ellos saben cómo leerlo, pero a veces hay en hebreo escritas algunas oraciones. Y ellos antes de orar repiten esas oraciones. Las tienen por este lado así, ¿vea? Se usa acá el talit. Y luego ellos para orar hacen esto así. Hacen la oración. Este es un talit pequeño, pero hay otro talit que es más grande. ¿Ya? Entonces ellos utilizan este manto para orar. Y esto no fue un invento de los hombres. Esto lo dijo Dios. Y le dijo, le harás flecos en las orillas, en los bordes, ¿verdad? Entonces esto es el famoso manto judío que se ocupa para poder orar. Esto tiene un significado. Ya vamos a seguir enseñando qué significa, pero ¿alguien aprendió en lo poco que leímos qué significa esto? ¿Qué era? Que les recordaría a los judíos los mandamientos. Entonces, hay mucha enseñanza en este talit.
Ya luego vamos a explicar. Entonces vamos a continuar. Y en la página 3, por favor, dice, existen 3 tipos de talit. Número 1, que es todo el fondo blanco, así como este, que es todo el fondo blanco, pero tiene rayas negras. Sería este. Hay 3 tipos de talit. El que tiene todo el fondo blanco y tiene rayas negras. Luego el número 2, se está cayendo. Vamos a ponerlo bien. Este es el maniquí que conseguimos. El número 2 dice el talit, que es de fondo blanco con rayas azules, tal y como se menciona en Números 15, 37 al 41. Alguien que lea en voz fuerte, por favor, ayúdeme en Números 15, 37 al 41. Gracias, hermano. Números 15, 37 al 41. ¿Qué dice, hermanos? Jehová habló a Moisés diciendo, hablaba a los hijos de Israel y dile que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y Dios servirá de franja para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y vuestros ojos, en pos de las cuales os Amén. Bueno, vemos ahí, es bíblico, esto que estamos diciendo es bíblico, ¿verdad? Luego dice el talit número 3, que era el fondo blanco con rayas color celeste. Entonces, existe uno negro, que es este, el ejemplo. Existe otro color celeste. ¿Y el otro cuál era? El color azul. Dicen aquí las notas en el libro, estas prendas las utilizan algunos judíos que están divididos en grupos, ya sean ortodoxos, liberales o reformados. Todos los talit también llevan una oración, una bendición o oración escrita. Abajo dice, también existe otro talit en forma de un chaleco con flecos, que los judíos se ponen como una ropa interior, vistiéndola todo el tiempo con la idea que les recuerde los mandamientos de Dios y ponerlos por obras. Entonces, aquí llevaríamos 4 ya. Estos que son estilo cuadrado con rayas, y otro que sería un chaleco, que es como la ropa interior que ellos lo andan. Y por dentro les cuelgan también esos cordoncitos, que ya vamos a explicar qué significa eso. Continuamos, dice, el talit era la representación física de los 613 mandamientos que Dios les había mandado en la Torá, o más conocida como los 5 libros de la ley de Moisés, para todo el pueblo latino de habla hispana. Es muy conocido que existen los 10 mandamientos principales. ¿Se acuerdan, hermanos, que en nuestros países nosotros mirábamos los 10 mandamientos para esos tiempos? ¿Cuántos los miraban? Y para todos nosotros los 10 mandamientos, ¿vean? Y de hecho los 10 mandamientos cuesta cumplirlos. Pero los judíos no solo se basan en 10 mandamientos como los latinos, sino que para ellos desde su niñez les enseñan los 613 mandamientos. Dice, para todo el pueblo latino, ya lo habíamos leído, para todo el pueblo latino de habla hispana es muy conocido que existan los 10 mandamientos principales que escribió Moisés en Éxodo 20, pero para los judíos no solo son 10, sino 613 mandamientos, y se los enseñan al pueblo judío desde su niñez. Oiga bien esta información, dice, los 613 mandamientos están divididos en 2 partes. Número 1, 248 mandamientos positivos de acción, que son aquellos que se pueden y deben hacer. Número 2,
365 mandamientos negativos que son prohibiciones o cosas que no se deben hacer o evitarse. Pasemos a la página número 4. Dice en Números 14, 37 al 41, que es lo que acaba de leer nuestro hermano, se menciona que el vestido o manto llevaría unas franjas en sus bordes. En el original idioma hebreo, aquí necesito la pizarra. Vamos a ver si hacemos algo aquí para señalar. Dice, en el original idioma hebreo, la palabra que se ocupa para decir borde es la palabra tzitzit. Y esto tiene que ver mucho con los mandamientos. Porque en el alfabeto hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Y al sumar todo el contenido numérico de la palabra tzitzit, da como total 600. Ahora le voy a explicar esto que acabo de leer. En el idioma hebreo, en el alfabeto hebreo, las letras tienen un contenido numérico también, al igual que en el español. Yo no sé si todos saben esto, pero lo quiero enseñar ahora. No soy maestro, porque el maestro por ahí anda, ¿verdad? Pero pues algo aprende uno en la calle o en la escuela. Las letras en el alfabeto hebreo tienen un significado numérico, igual que en el español. Yo no sé si usted ha oído la clave Murphy o murciélago. Levante la mano los que conocen eso, por favor, como testimonio. Bien en alto, por favor, los que conocen eso. Significa que tenemos un casi 25% que conoce ese idioma y los demás no saben nada. Bienvenidos a la escuela. Esto es en español y aquí está en hebreo. Por ejemplo, hay una forma de comunicarse numéricamente hablando. La clave murciélago, o Murphy como le llaman, escribe la palabra murciélago y a cada letra le va poniendo un valor numérico. Le quiero explicar en español para luego explicarle esto en hebreo. Entonces, a cada letra usted le va poniendo un número, ¿verdad? Por ejemplo, la M significa ¿qué? El 1. La U significa 2. La R o R significa 3. La C, 4. La I, 5. La E, 6. La L, 7. La A, 8. La G de gato, 9. Y la O significa 0. La O significa 0. Entonces hay una regla en este idioma, que toda letra que no aparece en el murciélago, entonces usted sí la va a poner. Usted sí la va a poner si no aparece. Va a poner las letras. Entonces, yo he puesto algo aquí. Vamos a ver si ustedes pueden leer en la clave del murciélago. ¿Qué diría aquí en estas letras? ¿Y Dios qué? Es amor. Sí, porque aquí el 6, aquí está, significa la E. Es. El 5 significa la I. La I, la S. La pusimos mal aquí, pero la idea era esa. Rectifiquemos. ¿Cuál sería ahí entonces? Es ese. Ah, pues sí, ahí estamos. Pero aquí dice Dios es amor, esa es la idea. Entonces, en el idioma hebreo igual, las letras tienen un significado numérico, ¿verdad? La palabra 66, numéricamente hablando, da como resultado 600. Y esto quiere decir bordes en español, borde, es en español. Entonces, ahora que le he explicado eso, se lo voy a explicar en el talit, que es el manto judío. Quiere decir que todo el cuadro
Todo este cuadro de los bordes, ¿cuánto significa numéricamente hablando? 600. Entonces aquí tenemos 600 mandamientos. Todo este cuadro significa 600 mandamientos que Dios escribió en la famosa Torá. Vamos a ver, que se trabe bien. Sigamos leyendo, por favor. ¿En qué página estamos? En la 4. Dice así, pero a esto se le debería agregar que en los bordes del manto, en sus esquinas tiene 8 hilos. Entonces ya suman 608. Entonces aquí, en este borde, si usted presta atención acá, ya tenemos 600 en el cuadro. Pero esto tiene que tener 8 hilos. O sea, 1, vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí están los 8. Estos 8 hilitos significan 8 mandamientos más. 600 más 8, ¿cuánto es? 608, pero los mandamientos de Dios son 613, significa que faltan 5, ¿sí o no? Pero todo este manto significa 613 mandamientos. Entonces, ¿de dónde sacamos los 5? Le explico ahora. Esto debe tener 5 nuditos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí o no? Significa que aquí tenemos los 5 que faltaban. Y todo, hermanos, el manto significa 613 mandamientos. ¿Cuánto da una ofrenda de palmas al Señor, hermano? Gloria a Jesús. Entonces sigamos leyendo el libro. Dice luego, y con eso pues ya suman 613 en el que es el número exacto de los mandamientos de la Torá o las leyes escritas en los 5 libros de la ley de Moisés. Habiendo explicado del por qué los judíos se cubrían con un manto para orar, ahora regresaremos al pasaje bíblico de 1 Corintios 11:4, donde se nos dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. La pregunta que nos hacemos aquí es la siguiente: ¿por qué el apóstol Pablo dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, cuando en el Antiguo Testamento Dios ordenó el manto para los judíos al orar se cubrieran la cabeza? Entonces, uno a veces en la Biblia puede encontrar como contradicciones, como que la Biblia se contradice, pero bueno, ya hemos enseñado que la Biblia no se contradice. Hay cosas que nos pueden hacer pensar que la Biblia se está contradiciendo, pero todo, si uno lo estudia en una profundidad, debe de tener una explicación. Y a eso es lo que hay que dedicarle tiempo, para ver en qué está la contradicción, ¿verdad? Entonces, si la pregunta que surge acá, que hoy en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su hacedor, entonces la pregunta es: ¿por qué es que Dios sí le ordenó en el Antiguo Testamento? Y es bíblico, lo hemos leído. Porque es que Dios sí ordenó en la Biblia que lo hiciera. Entonces la explicación es la siguiente. Pasemos a la página número 5. La respuesta dice: lo primero que tenemos que decir es que en el Antiguo Testamento se dieron mandamientos para los judíos, como lo era el significado del talit, porque no se tenía nada escrito, terminado, como lo tenemos en nuestros tiempos, que tenemos la Biblia completa escrita.
Y ella, cuando la leemos y escuchamos en forma de predicaciones, y cada vez que asistimos a la iglesia, nos recuerdan las leyes, mandamientos y ordenanzas de Dios para que los pongamos por obra. Lo segundo es que a la iglesia del Nuevo Testamento se le dieron ordenanzas que son diferentes a los mandamientos del Antiguo Testamento, ya que, como anteriormente dijimos, que en vez de un talit nosotros tenemos toda la Biblia. Y eso no significa que no creamos o tomemos en cuenta el Antiguo Testamento, pero muchas de las prácticas que se hacían antes quedaron obsoletas, y no es para que la iglesia actual las practique, ya que lo que antes se hacía eran figuras de lo que habría de venir, y que ahora lo vivimos como ordenanzas que Dios nos ha dejado escritas en su palabra. Y como Jesús dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley, según Mateo 5:17. Con Jesús vino el tiempo de la gracia, y vinieron muchas ordenanzas para bendición. Y según Romanos 11:13 al 14, el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, y Dios le dio ordenanzas para la iglesia que son diferentes a los mandamientos que le fueron dados a los judíos en el Antiguo Testamento, pero que hoy tanto gentiles como judíos nacidos de nuevo y todas las personas en general deben seguir las ordenanzas de Dios escritas ¿en qué? En su palabra. Entonces, la explicación es esta, de que antes no se tenía ni la Torá, ni los 5 libros de la Biblia se tenían, a lo que los judíos le llaman la Torá, a los 5 libros que escribió Moisés. Entonces, Dios siempre se valió de algo para darle un mensaje al pueblo suyo. Él dijo, hagan un manto, pónganle esos bordes, esas franjas, esos hilos. ¿Para qué? Para que les recuerden mi ley. Ahora ya no es necesario que nosotros usemos esto, pero los judíos se quedaron en eso, porque como ustedes ya saben, los judíos no creen que Cristo vino a la tierra. Ellos no creen en la palabra de Dios, ellos creen solo en la Torá únicamente. Entonces, pero esto quedó obsoleto según la palabra de Dios, porque la Biblia no se va a contradecir. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta ¿qué? Su hacedor. Demos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno es nuestro Dios. Póngase de pie por un momento, amado hermano. Apenas estamos calentando, entrando en materia. ¿Cuántos pudieron aprender, hermanos? Entonces ya ve que no solo es cubrirse en la cabeza para la mujer, sino que hay otras clases de enseñanzas también acá. Muy bien, vamos a orar para darle gracias al Señor. Oremos, Padre, le damos gracias por esta primera intervención que hemos tenido, Señor, de enseñar tu palabra. Síguenos bendiciéndonos, síguenos ayudando, Padre, en el estudio